¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es 6 de mayo ya. Fíjense, estaba yo pensando hace un mes prácticamente que no nos encontramos así en un programa en directo. Seguro que bueno, hay algunos por ahí que van con redifusión, pero aquí estamos en plató desde hace un mes que no nos encontrábamos con ustedes pisando este plató que tanto nos gusta y que esperamos que a ustedes también les guste. Hemos confeccionado un programa después de una Semana Santa, de un puente de mayo, de un apagón. Aquí estamos dispuestos a disfrutar y a que ustedes se entretengan sobre todo y también les interesen nuestros contenidos. Vamos a empezar destacándoles uno de ellos. Humberto Mendoza, que es médico internista, estará con nosotros en este plató para hablarnos de cómo la felicidad o qué cosas que nos hacen un poquito felices pueden mejorar también nuestra salud. Fíjense, algo tan simple pero tan complejo. De eso y de otras cosillas nos hablará Humberto Mendoza. No es más que uno de los asuntos. Miren los demás. Además, hablaremos de patrimonio con Jorge Díaz. Nos centraremos en la figura de San Segundo, también en los tesoros que llevan su nombre, como la ermita situada a los pies de la Daja. Somos lo que comemos y de ello nos dará cuenta la nutricionista Rosana Rabadán, que hoy se va a centrar en el comer emocional. Y terminaremos con música, con la de la banda Spellbound. Frankie Moy y David Arroyo, dos de sus miembros, nos hablarán de su historia musical y nos ofrecerán alguna de sus canciones en directo. Sí, la música será nuestro episodio final. Hemos de decir que David Arroyo ha causado baja hoy, pero le esperamos otro día. Frankie Moy sí estará aquí para hablarnos de la historia de Spellbound. Bueno, ese es el último asunto. Vamos a empezar por el principio, porque somos patrimonio. Y miren, tenemos con nosotros al arqueólogo y guía de turismo que habitualmente nos acompaña en esta sección para hablar de patrimonio material e inmaterial, pero es que además es el pregonero de San Segundo, y le damos la bienvenida con, bueno, nos quitamos el sombrero delante de Jorge Díaz. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Viene ahí con su camisa de lunares. Ya también tenías en el pregón una de lunares, ¿eh? Sí. ¿Te gusta? Sí, está yendo a la Feria de Abril, nos ponemos más folclóricos, ¿no? Aunque aquí no nos pega mucho eso, pero sí. Bueno, Jorge, hoy vamos a hablar de San Segundo, no puede ser de otra manera, porque tú fuiste el elegido además para pregonar al segundo, iba a decir, bueno, a uno de los patrones de la ciudad, ¿no? Sí, hombre, pues a mí es lo que comenté, que era un honor, ¿no? Porque que te elijan así para dar un pregón, no es un pregón de fiestas como a lo mejor lo que pueda pensar la gente, sí que es el inicio de las fiestas, pero es un acto muy íntimo de alguna forma, porque es un pregón que se da en la ermita de San Segundo. Es un día de diario, una tarde, bueno, pues va gente, pero tampoco va mucha muchedumbre. ¿Quieres que lo veamos mientras hablamos? Sí. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver cómo era esa tarde de diario y cómo estabas tú con las autoridades y con bastante gente que se congregó en la ermita, ¿no? Sí, cada año pues son 3 días antes de la festividad, por eso se llama triduo. Hay una Eucaristía y luego pues un pregón, luego se imponen medallas a los cofrades, etcétera, y se hace en este templo que es la sede, digamos, de la cofradía, ¿no? Ahí vemos al santo y ahora ya vemos a miembros de la cofradía, yo creo. Sí. Y ahí tú. Ahí yo. Bueno, cuéntame. Bueno, se trata de... Me pidieron un pregón y bueno, yo lo que hice fue hacer un acercamiento a la ermita desde mi punto de vista, ¿no? Mi punto de vista, que era las sensaciones que yo había tenido cuando había estado en la ermita, o cuando yo lo había enseñado como guía turístico, o cuando he trabajado en las inmediaciones como arqueólogo, ¿no? Haciendo algún seguimiento por esa zona. Y bueno, pues había algunos detalles un poquito más personales o no tan conocidos, alguna cosa parecida en el entorno. Y lo centré un poco también en que es una zona curiosa dentro de lo que es una ciudad medieval como Ávila, porque estamos acostumbrados a la zona palaciega, a la zona de la catedral, la muralla,
pero las barriadas que eran tan importantes, pues está concretamente la barriada del Puente, como siempre la llamó el Serafín de Tapia, pues es una barriada artesana del pueblo, digamos, que se dedicaba a las artesanías, están las tenerías, están cerca los hornos, hay un palomar, ¿no? Entonces un poco también reivindicar esa zona monumental, que a lo mejor no es tan impactante como los palacios, pero que bueno, es donde vivía la mayor parte de la gente. Los arrabales del Puente, ¿no? Lo llamaban también. El río Adaja transcurre por todas esas zonas que dices y ahí está la ermita, en un enclave especial, ¿no? Sí, hay teorías que hablan de que es un templo anterior, como pasa en otros lugares de la ciudad y en la provincia, que puede tener un origen visigodo, que por eso la ermita tiene una curiosidad, es que la cabecera no está en línea con las naves, como si se hubiera hecho en un momento dado y luego el resto a continuación. Y sí que tiene mucha magia, como suele pasar en estos templos, ¿no? El propio hecho de encontrar ahí el sepulcro de San Segundo, etcétera, está todo rodeado un poco de esa leyenda, misterio, culto, etcétera. Claro, es que se mezcla la historia con la leyenda, con la tradición, pero hace algo muy bonito, ¿no? Que es lo que tú resaltaste también en ese pregón, ¿no? Sí, desde luego no es un sitio casual para situar la ermita. Posiblemente pasó algo ahí, ya que fuera... la gente de la cofradía se queja un poco de que a veces van los historiadores y se desmonta un poco el tema de San Segundo, ¿no? Yo lo que pienso es que es como Santiago, ¿no? Si alguien dijera ahora mismo que en la Catedral de Santiago no está el apóstol, pues yo creo que no pasaría nada, ¿no? O sea, iría mucha gente igualmente, tanto gente de peregrinaje como gente que va de turismo o que hace el Camino de Santiago. Bueno, pues en San Segundo pasa lo mismo, ¿no? Realmente fue el sepulcro de San Segundo el que apareció allí de una forma un poco pues, rodeada de esa magia también. Pues bueno, en el féretro ponía San Segundo, aparecieron elementos propios de un obispo, quizás no de la época de San Segundo, pero el caso es que el culto ha continuado durante siglos, ¿no? Y el caso es que allí algo pasó, y algo importante además, algo que, bueno, que forma parte de nuestra historia también, ¿no? Y está Claro. ahí. Claro. Sí, sí, sí. La tradición lo que dice es que a San Segundo le martirizan y al final le tiran por encima de la muralla, que esa muralla sería la romana, no la medieval, y rodea el cuerpo y llega hasta ahí, es donde al final le entierran y luego ya el culto va creciendo en función de eso y que se pierde la memoria de este personaje, que realmente era un personaje dentro de la cristiandad muy importante, porque si era tanto un enviado, alguien que acompañó a Santiago en su apostolado por toda Europa, como si era uno de los varones apostólicos y aparece aquí y se convierte en una especie de obispo de Ávila y luego le martirizan, pues lo que hacen es arrojarle y el cuerpo rueda hasta el punto donde le enterraron, ¿no? Muy curioso. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de patrimonio material. Estamos hablando del inmaterial, que se compone de leyenda, de tradición, de historia. Pero vamos a hablar del patrimonio material, porque tenemos una imagen de San Segundo labrada, además, que tiene un valor muy importante por quién la hizo y por su confección, ¿no? Está, además, en un templo que tiene unas características muy especiales también. O sea, vamos a centrarnos un poco ya en ese patrimonio material que guarda toda la historia de San Segundo, si te parece. En la tradición lo que dice es que encuentran el sepulcro porque un cantero que está, un alarife, alguien que está trabajando en la iglesia, que tiene muchos males, pues se queda dormido encima de una lápida, aunque él no nota que era una lápida, y de repente se levanta, se despierta y se descubre pues, que ha sanado, y se ponen a excavar y encuentran el sepulcro de San Segundo, ¿no? Esa es la tradición lo que cuenta, aunque bueno, hay varias versiones, etcétera, etcétera. La ermita Estamos viéndola, sí. Es muy románica, el Sí. exterior tiene la típica portada que estáis viendo ahí, la espadaña, pues un añadido posterior, pero esta decoración de rosetas, etcétera, es muy, muy propia. Y dentro de lo que es la ermita, que luego se modificó mucho, se amplió en el siglo XVI, pues está la zona del sepulcro que,
tiene los capiteles románicos más originales. Y luego está esta escultura, gran escultura de Juan de Juni, que es pues una joya. Mucha gente le recuerda el tostado de la catedral. Sí, es verdad, es verdad. Tiene Sí. muchas similitudes. Bueno, lleva la También mitra. por el material, a lo mejor, Sí. ¿no? Claro. Alabastro es. Sí, Claro. claro, y luego tiene toda la indumentaria propia del obispo, etcétera. Entonces recuerda bastante. Y sorprende porque es una ermita. Es una Muy iglesia pequeñita, pequeña claro. y es muy austera, aunque sea ampliada después, pero sigue manteniendo esa aurea un poquito muy oscura, muy recogida, y de repente este sepulcro es un gran sepulcro y una obra de arte pues muy llamativa, ¿no? Entonces se sitúa donde se consideró que aparecieron los restos de San Segundo, y es donde se mantiene la tradición, ya que los restos en principio no estaban, se trasladan a la catedral, etcétera. Pues la tradición del pañuelo, que es lo que lleva mucha gente el día de San Segundo al Ahí interior. vemos el interior y esa tradición del pañuelo, efectivamente, que ahora vamos a poder ver por dónde tienen que ir los fieles que creen en esas tradiciones a meter el pañuelo. Ahora nos cuentas un poco pues, cuál es toda la simbología que guarda esa tradición. Y ahí está, vemos la imagen de San Segundo de la que antes hablábamos, ¿no? Que es espectacular. La verdad es que impresiona mucho. Ni te esperas una escultura de este tipo en el sitio donde está, ni, bueno, es un templo poco iluminado, entonces siempre produce también más impresión, ¿no? Y bueno, la tradición lo que marca es que esta escultura que estáis viendo tiene esta base, que también veis, y veis ahí el agujerito, Sí. que está por debajo, que es por donde se introduce bueno, eso conduce a otro punto, ¿no? Y es donde se mete el pañuelo, por el cual metes el pañuelo y luego pides tres favores, 3 deseos. Y se te cumplen 2, decían. Sí. ¿Y por qué solo 2? No lo sé. Unas rebajas. Una No, rebaja. el caso es que, claro, luego la gente no va a contar si le ha pasado o no. Claro. Que luego somos muy reservados. Claro. Te Es que toca la si no, lotería, claro, no se tampoco lo cumplen, cuentas, claro, ¿no? sí. Pero aunque era una tradición muy relacionada con, por ejemplo, las embarazadas, ¿no? Que pedían que les fuera bien el embarazo, etcétera, pues bueno, la verdad es que el día de San Segundo, el día 2, pues ahí hay un montón de gente metiendo el pañuelo y luego tienen que sacarlos, porque bueno, la cosa es meterlo, no es que se quede dentro, ¿no? Pero luego hay que extraerlos porque se bloquea todo. La verdad es que sigue estando muy en boga la tradición. Sí, hemos visto colas. Este año, bueno, como no hacía muy buen tiempo, menos, pero seguía habiendo mucha cola de personas que querían introducir el pañuelo para pedir los deseos. O sea que es una tradición oral, prácticamente no está escrita, ¿no? Pero que sigue ahí muy vigente entre la población. Eso es muy interesante. Sí, porque ahí yo creo que se mezcla también un poco lo pagano con lo católico o Claro. lo religioso, ¿no? O sea, es raro que el dogma acepte que tú hagas ese tipo de ofrenda, ¿no? Porque ya se supone que es una religión que no bueno, puedes hacer algún tipo de ofrenda, pero no de ese tipo, ¿no? Y que dejen, es porque la tradición venía de atrás y se ha mantenido, ¿no? Entonces la gente sí que lo sigue haciendo, ¿no? Bueno, la fiesta de San Segundo, que se celebra desde hace ya muchos años, una fiesta muy tradicional, con folclore añadido, bailes al santo, una imagen que acabamos de ver en alabastro que se parece efectivamente mucho a la que tenemos en la catedral y que tiene alrededor mucha tradición y mucha leyenda también, ¿no? De la que se alimenta el pueblo muchas veces. Sí, luego, bueno, pues las casitas anexas que están allí, pues fueron un primer convento carmelita masculino, es donde llegan aquí carmelitas masculinos después de la intercesión de Santa Teresa, luego ya se fundará el de la Santa. Entonces, si das una vuelta a la ermita, ves un montón de inscripciones, ves un ara romana que está allí, seguramente reutilizada, pero que apareció allí, las tumbas se ha sacado fuera. Hay todo el empedrado, digamos, de la parte delantera de la ermita son lápidas. Y luego esto muy relacionado con el agua, o sea, buscó la cercanía del río, suficientemente alta para evitar inundaciones. Pero es verdad que justamente por delante pasa un reguero de agua que viene de la ciudad, viene de la propia manantiales de la zona de la catedral. Pasa por debajo de la muralla, hay una fuentecita y luego ya desagua
en el propio río. Entonces está entre el río y este reguero, ¿no? De alguna forma, y eso no es casual, eso realmente se basa seguramente en cultos anteriores, donde la importancia de los manantiales, la importancia de los cursos de agua. Bueno, estábamos hablando de San Segundo porque hemos celebrado la fiesta patronal hace muy poquito, porque Jorge Díaz ha sido el pregonero de la fiesta de San Segundo este año, porque es muy interesante ese templo, también la figura de San Segundo muy similar a la del Tostado de la catedral, pero en medio minuto que nos queda, Jorge, hay otras historias y otras leyendas que también se asocian a San Segundo. Santa Paula Barbada, por ejemplo, ¿no? ¿En medio minuto la cuento? En medio, a ver si puedes. Santa Paula Barbada era una joven de Cardeñosa que venía al mercado casi todos los días. En un momento dado, como era muy bella, se fija un caballero en ella, la acosa continuamente y uno de los días pues la acosa demasiado, ella huye, se refugia en la ermita y el caballero entra detrás sabiendo que la ermita está vacía. Entonces sabe que la tiene acorralada. Ella reza muy fuerte para que Dios intervenga y que le haga espantar al caballero, y pues lo que pide es que se transforme. Y ya lo que hace es transformarse, bueno, le sale una barba. Entonces, cuando el caballero la busca y solo ve que hay una persona al fondo de la ermita Un rezando... señor con barba. Claro, la toca, se da la vuelta y ve pues un señor con barba, bueno, una persona con barba, y ve que no es la que está buscando. Entonces ya se va, abandona su empeño y ella se queda muy agradecida porque piensa que ha salvado su vida realmente de los extraños deseos que podía tener el caballero hacia ella, ¿no? A partir de ese momento, pues ella se vuelve está muy vinculada a la religión, no es que sea santera de San Segundo, pero va mucho ahí, y luego muere como santa muy jovencita. Entonces, desde entonces, el culto a Santa Paula Barbada, una santa de Cardeñosa, pero que tuvo este suceso milagroso en la ermita de San Segundo. En la ermita de San Segundo, que hemos conocido mucho mejor, si todavía no lo conocíamos, gracias a Jorge Díaz, nos ha hablado de muchas cosas aquí, unas poquitas, pero contó muchas en su pregón y sabe muchas más que ya nos irá contando de esto y de otros asuntos. ¿Te parece, Jorge? Muy bien, cuando queráis. Pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos prontito, ¿vale? Vale. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa, la primera, para los anuncios. Luego hablaremos de salud con el doctor Humberto Mendoza. Ya estamos aquí de nuevo después de los anuncios y se incorporan ahora bienvenidos. Hoy es 6, lo miro, porque como hace un mes que no nos veíamos aquí en Magazine, hoy es 6 de mayo, estamos encantados de volvernos a reencontrar con todos ustedes y ahora tenemos una cita con la salud, porque estamos en muy buenas manos. Periódicamente, una vez al mes aproximadamente, salvo este periodo que hemos tenido así pues un poco raro, un poco diferente, nos acompaña Humberto Mendoza. Él es médico internista, nos habla de muchas cosas muy interesantes porque la medicina interna engloba casi todo. Buenas noches, Humberto. Hola, buenas noches, Ana. Verdad, ¿no? Pues sí, pocas cosas podemos decir, esto no es de lo mío. Claro, bueno, pues él nos ha hablado de muchísimas cosas, de virus, de bacterias, de cómo están las cosas del corazón, pero fíjense, hoy vamos a hablar de algo bien sencillo, que es el día a día y cómo eso mejora nuestra salud o no. Depende de cómo sea nuestro día a día, ¿no? Claro, depende cómo lo abordemos, puede ser saludable o no, pero se pueden hacer muchas cosas saludables, francamente saludables, luego lo hablaremos en nuestra vida diaria. Claro, dicho así parece muy simple, pero es verdad que la felicidad a veces, bueno, la felicidad, lo que los mortales entendemos por momentos felices, vamos a dejarlo ahí, están en cosas muy sencillas muchas veces, muy básicas. Es así, el comer, el moverse, el disfrutar de la vida, el hacer un hobby o ir al trabajo, que es la vida misma, depende cómo uno la enfoque, puede generar salud o no salud, puede generar felicidad o infelicidad. Y estamos aquí para dar algunas pistas, algunos consejos, cómo esa vida cotidiana nos puede invertir en salud
Y por supuesto, si la salud nos da felicidad, que debería ser así, pues también. Claro, porque el bienestar psicológico y físico yo creo que van muy ligados, por eso se habla muchas veces de la somatización, ¿no? de algunas cosas, o sea, de que cuestiones psicológicas se convierten en somáticas y nos generan problemas de salud. Por eso hay que empezar por cuidar ¿qué? Lo básico. Pues efectivamente, como tú dices, lo básico. Muchas veces cuando hablamos de salud o cómo favorecerla o cómo prevenir la enfermedad, siempre pensamos en cosas como más grandes de lo necesario, que son importantes también. Lo hemos hablado en este programa en muchas ocasiones, como es el ejercicio físico, la dieta, una serie de patrones, ¿verdad?, que llevan a un comportamiento saludable. Pero nos olvidamos que la vida sencilla, el día a día, la hora a hora, el ir a caminar al trabajo, o ir a subir a tu casa, o el plantearte el hacer un hobby o disfrutar de una música o de una película, eso también es salud. Y eso la gente lo tiene que saber, porque eso la gente lo puede manejar mejor. A veces hay gente que siempre te dice, no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo tiempo para meterme 2 horas en una bicicleta, no tengo tiempo para estar 3 horas jugando al tenis, pero tienes tiempo para caminar, para ir al trabajo, tienes tiempo para subir por las escaleras en vez de coger el ascensor, tienes tiempo, deberías tener tiempo para que un fin de semana puedas ir con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, contigo mismo, a una representación teatral o a ir a bailar o a ir a compartir con un grupo que es afín a ti. Yo creo que esas son cosas importantes y por eso creo que en el programa de hoy vamos a dar ciertas pistas que son tan sencillas que ya nadie podrá decir, no, no puedo hacerlo. Claro, efectivamente, nadie va a tener excusa para poder tener una buena salud basado en esos momentos felices que nos dan, pues yo creo que estabilidad, ¿no? Básicamente una calma que todos necesitamos. No hace falta ir al gimnasio entonces para tener una, bueno, pues más o menos una salud acorde físicamente. Por ejemplo, haciendo la compra o limpiando la casa o haciendo cualquier ejercicio que podamos hacer caminando por la ciudad, estamos también cubriendo esa necesidad física, ¿no? Totalmente. Sí que es cierto que todo puede ser complementario, ¿no? Yo no quiero decir que no se vaya al gimnasio o que no sea un deporte cardiovascular o de ejercicio de músculo, ¿no? Que son importantes también. Pero tú también puedes hacer ejercicio de ese tipo a menor escala, pero de una manera tan repetida de diario y de manera prolongada en el tiempo, que vas a generar un ejercicio físico paralelo y parecido a lo que estás haciendo de manera puntual 1 hora al día o 4 horas por semana, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir es muy importante. La gente que trabaja, que hace cosas con sus manos, la gente que trabaja en el jardín, trabaja en la casa, friega los platos, que ya se nos ha olvidado por los aparatos tan estupendos que tenemos. Oye, y es buenísimo eso, Es buenísimo lavar porque los te platos. centras, Exacto, la coordinación. Me relaja mucho. El relaje, estar coordinado, saber que van por procesos, vas haciendo etapas, ¿no? Sí. Hasta que llegas al final, ¿no? De que el plato, Bien el vaso enjuagado, está seco, sí. bien enjuagado. Eso se ha visto porque parece que es peregulladas, pero como hay gente que se dedica a estudiar estas cosas, y eso está muy bien. Antes uno pensaba que era bueno, pero nadie te lo había demostrado. Pero ahora hay mucha gente, muchos científicos, muchos especialistas que dicen, vamos a ver si esto es cierto y vamos a cuantificar si esto es cierto. Por ejemplo, hablaba antes de subir escaleras. Coger el ascensor está muy bien, pero el hecho de subir escaleras te da una rentabilidad de salud tan importante que yo creo que merece la pena empezar por ello. Subir 50 escalones al día es cardiosaludable. Y se ha visto en estudios que subir 50 escalones al día puede disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 20%, mucho más que muchas pastillas. Subiendo a tu plató, he contado 25 escalones. Pues sí. Subiéndolo 2 veces, tú ya has hecho un trabajo para tu sistema cardiovascular. Vale. Y si lo subes 4 veces, que seguro que tú lo subes 8 o 10 o 20. Sí, unas cuantas. Si lo subes 100, si haces 100 escalones al día, todavía añades
un 3% más, es decir, consigues un 23% de riesgo vascular. Y habrá gente mayor que diga, yo no puedo subir 100 escalones al día. Pues subiendo 25 escalones al día, que simplemente subir una sola vez el plató de este canal de televisión, tú estás consiguiendo ya un 3-4% de mejorar tu riesgo cardiovascular. Simplemente con eso. Si luego hablamos de caminar, en los famosos pasos, que nos lo controla el móvil muchas veces, que lo han bajado ya porque han visto que no es necesario llegar a 10.000 pasos, que con 6.000 es suficiente. Estás añadiendo no solamente mejorar tu riesgo cardiovascular, sino mejorar tu musculatura de extremidades inferiores, mejorar la situación de antiestrés, porque el caminar relaja, no estás haciendo un gran esfuerzo que te está a veces generando por momentos cierta incomodidad, estás disfrutando de ese paseo y estás generando no tiene también esos picos de subida y bajada, ¿no? Exacto, o sea, los 6.000, 8.000, 10.000 pasos al día se ha demostrado que son cardiosaludables. Eso es como un ejemplo de la vida diaria, ¿no? Subir escaleras, caminar, todo lo que uno pueda llegar en Ávila, que es tan fácil llegar a los sitios caminando, claro, andando, debería ser una posibilidad. Y esa persona mayor, ya llegando a los 80, 80 y tantos, que los hijos tanto se preocupan de que no vaya tanto al huerto, que no coja tanto el hacha para cortar la leña, déjale a esa persona hacer eso, porque él está haciendo una labor de salud muy importante para él, aparte de divertirse, aparte de sentirse útil, aparte de sentir que tiene un proyecto de vida, porque es muy importante tener proyectos de vida a cualquier edad de la vida. Es muy importante que a esa persona le dejes. Evidentemente, si esa persona ha puesto en riesgo su vida, se ha caído muchas veces y tal, tendremos que aconsejarle que vaya disminuyendo, no quizás suprimiendo, disminuyendo esas actividades. O acompañarle. O acompañarle. Claro. Pero si la persona con sus 90 años está cortando la leña perfectamente, está yendo al campo y se pega 2, 3, 4 horas en el campo, es que está añadiendo salud a la vida y eso está muy demostrado. Hay un concepto muy interesante que se llama las zonas azules del mundo. Las zonas azules del mundo son las zonas donde la gente llega a 90, 100 años. Entonces, ha habido grandes investigaciones en estos sitios y hay como 5 o 6 zonas. Puede haber incluso una zona en el futuro aquí en España, en la zona de Galicia, pero ahora mismo no. Ahí está en Córcega, está en Ícaro, una isla de Grecia, está en Japón, está en un pueblo, curiosamente, de Estados Unidos, que son un pueblo muy religioso, ¿verdad? Que son adventistas y que está en Costa Rica. Y estos pueblos todos hacen lo mismo. Son gente mayor que está trabajando, que está moviéndose, que está haciendo actividades que hacía antes, que no las hace 8 horas o 9 al día, las hace 2 o 3, pero le está dando esa energía, esas ganas de vivir y sobre todo ese proyecto de vida. Claro, eso de los proyectos que decías, Humberto, es importante, ¿no? A cualquier edad, pero ya cuando llega el momento en el que a lo mejor tu vida activa, laboral, por ejemplo, tienes que tener proyectos siempre, hasta que te mueras, ¿no? Bien en el huerto, o bien con los amigos, o porque te gusta el cine en el cine, o por si te gusta la lectura, y luego sí, moverte un poquito, ¿no? Eso es fundamental. Y volvemos a los estudios, que aunque sean de sentido común, es bueno tener unos ciertos refuerzos, ¿no? De gente que se dedica a estudiar, como es el tema de las zonas azules, ¿no? Que está muy estudiado. El hecho de sociabilizar, de salir con los amigos, de pasártelo bien, de tener proyectos de vida, de gustarte la música, el teatro, la lectura, todo eso mejora la potencialidad cognitiva, el baile, la coordinación, el aprender una coreografía, el aprender una obra de teatro, el intentar escribir o el intentar crear una cerámica o una pintura, aunque nunca lo hayas hecho y tengas 90 años, eso genera prevención del deterioro cognitivo y mejora la coordinación, disminuye las caídas y mejora en general y en total un estado de salud, ¿verdad? Hoy hemos centrado nuestra charla con Humberto Mendoza en la vida cotidiana, fíjense en cómo mejora nuestra salud esos hechos cotidianos que están al alcance de todos, ¿verdad? Pero yo no quería terminar nuestro programa sin hablar de otro asunto que además se va a desarrollar muy prontito, ahora lo vamos a ver, y en el que Humberto Mendoza es protagonista, porque además entras con una conferencia muy interesante, creo yo, en Asemella, que es la Asociación de Médicos y Artistas de España. Humberto, además de médico internista, es artista,
per se, es polifacético, escribe muy bien y hace muchas cosas, le gustan las estrellas, por lo tanto, la conferencia inaugural tiene que ver con las estrellas, ¿no? Claro. Es así. Háblanos de esto que vamos a poder disfrutar, pues me parece que el próximo 7 de mayo, ¿no? Sí, mañana. Mañana, hoy es 6, mañana. que estamos ahí un poco. Sí, mañana. Mañana a las 6 Sí. de la tarde en el Colegio de Médicos de Ávila, no se pierdan ustedes esta conferencia de estrellas y microbios. Fíjate, Claro, estrellas y microbios. ya ves. La travesía, la Sí. astronomía y el azote de las enfermedades infecciosas en la conquista de América. Esto viene al caso de lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Tú puedes tener un trabajo muy ilusionante, puedes estar muy satisfecho con tu trabajo, pero se necesita vemos. y es importante que tengamos otros proyectos de vida, porque el trabajo se puede acabar, pero las Claro. estrellas no se van a acabar nunca. Y el interés que puedas tener por las ciertas momentos históricos de la vida, la historia o la literatura o cualquier hobby o tendencia o gusto que uno pueda tener, eso da salud. Esta es una asociación de médicos, artistas y escritores de España, donde para incorporarte a esta asociación tienes que hacer un discurso. Y bueno, como yo tengo muchos hobbies, entre ellos estos 3, lo cual recomiendo a todos a todos los televidentes de que esos hobbies que tienen y los tienen guardados en Los el baúl, potencien. los saquen afuera, Vale. ¿no? Hay que buscar ese tiempo, porque el tiempo, si se gestiona bien, existe. Y en este caso, pues yo mezclo una de las pasiones que suelo tener, sobre todo estas 3, que son las estrellas, la astronomía, las enfermedades infecciosas, que alguna vez hemos hablado Sí. aquí, sobre todo en las enfermedades tropicales, y hemos incluso hablado de cómo organizar los viajes, ¿no? De la actualidad del siglo XXI, aconsejando a la gente Vacunas, de etcétera. vacunas Sí, y estas sí, cosas. Y luego la conquista de América, que siempre ha sido una de las pasiones mías a la hora de escribir algún libro, alguna novela. Entonces estoy muy ilusionado y invito a la gente a que se ilusione con los proyectos de vida, ¿no? Que más allá de nuestras 4 paredes de trabajo o de casa, existen una vida que está para disfrutarla, y moviéndose a ella, sobre todo mejor a pie, vas a conseguir pues vivir mejor y sobre todo meter calidad de vida a los años, que es lo que queremos todos. Sí, señor, pues ahí nos quedamos con ese legado que nos deja aquí ahora Humberto Mendoza. Les recordamos esa cita de mañana, día 7 de mayo a las 6 de la tarde en el Colegio de Médicos de Ávila, en la calle San Juan de la Cruz, donde se desarrollará esa conferencia que le abre las puertas a Humberto de Asemella, que es una asociación de médicos y artistas de toda España. Sonsoles Sánchez Reyes creo que es quien te va a preceder en la palabra, ¿no? Quien te va a presentar, ¿no? Me presenta, sí. Bueno, ya es una garantía también. Sí, desde ¿no? luego que sí. La presidenta del Colegio de Médicos inaugura, luego Sonsoles me presenta, yo daré el discurso sobre este tema, y luego la presidenta de Asemella, que es una oftalmóloga de Madrid, pintora y escritora, pero también otras facetas, que le gusta no solo la escritura sino la pintura, hace una réplica, ¿no? al discurso, y bueno, y una finalización compartiendo entre todos los que vayan un rato ameno, seguramente. Bueno, pues ya saben ustedes, sobre estrellas y microbios, va el asunto, será mañana a las 6 de la tarde, pero hoy aquí Humberto Mendoza, que es nuestro médico internista de cabecera, ha estado hablándonos de cómo ser felices, podríamos decir, de cómo mejorar nuestra salud y por lo tanto nuestra vida en general con pequeñas acciones, con la vida cotidiana, con eso que tenemos, por suerte, cada vez que nos levantamos, abrimos los ojos y decimos, aquí estamos. Así es. Claro. Exacto, sí. Humberto, muchísimas gracias, A ti, que vaya Ana. muy bien Muchas mañana, gracias. ahí estaremos. Muchas gracias. Y bueno, esta es tu casa, dentro de muy poquito volvemos a hablar. Claro ¿Te que parece? sí. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Vamos a hacer la segunda pausa para los anuncios y vamos a seguir, después de la publicidad, intentando cuidar nuestro cuerpo. Pero bueno, nos vamos a fijar en la alimentación, precisamente, porque tendremos con nosotros a Rosana Rabadán, que es una nutricionista, que hoy nos va a hablar de la comida emocional. Fíjense, será luego. Bueno, ya hemos escuchado algunos consejos publicitarios. Esto es 8 Magazine Ávila, 6 de mayo, no se olviden. Hemos estado hablando de salud, de las pequeñas cosas que pueden hacer que mejore nuestra salud física, y ahora vamos a hablar de comer.
que es bien importante, porque somos lo que comemos. Y para ayudarnos a comer bien, también para hablar de mitos y bueno, de falsas ideas, en algunos casos tenemos periódicamente con nosotros aquí en el plato de 8 Magazine Ávila a Rosana Rabadán. Ella es nutricionista. Buenas noches, Rosana. Hola, buenas noches. Qué bien encontrarte otra vez, ya hacía un montón. Hacía muchas ganas ya de vernos. Muchas ganas de vernos para hablar de cómo sentirnos mejor y cómo estar más saludables a través de la alimentación, que es algo que va unido, ¿no? Sí, es que es muy importante. Como siempre decimos, algo que hacemos casi 5 veces al día. De forma muchas veces que no nos damos cuenta de ello. Eso es, pues no puede ser algo tan pasajero. Entonces vamos a tratar hoy un tema muy común en todos, ¿vale? Las emociones en la vida y en sí, pues más en la alimentación es algo muy importante que bueno, pues en consulta lo vemos mucho y fuera de ello también, claro. Sí, vamos a hablar de la comida emocional, o sea, de ese factor emocional que afecta a la comida, al comer en sí, muchas veces. Y ahora lo hablaremos porque a lo mejor comemos en exceso, de una forma poco equilibrada o pautada, y otras veces porque, como se dice habitualmente, se nos cierra el estómago, que también. Sí, no es lo más común, ¿vale? Porque al final los nervios a todos nos da más por comer que por cerrar, pero bueno, también hay muchos casos de eso, pero es que, a ver, somos seres emocionales, entonces las emociones con nosotros van muy unidos, es muy difícil separarlo. Porque no somos robots. Claro, entonces, afortunadamente, Eso es. Y ahí estamos. Para lo bueno y para lo malo. Eso es. ¿Vale? El comer emocional es hoy nuestro asunto. Hay un subtítulo, podríamos decir, ¿cuándo no es el estómago el que tiene hambre? Eso. Me gusta mucho esa frase. Sí, porque es que pensamos que es nuestro estómago el que hace ruido, pero el ruido viene de otros sitios, que justo no es el estómago. Entonces es lo que hay que hacer un poco también, escuchar, y como decíamos, es muy difícil separarnos de las emociones, porque al final las emociones van con nosotros durante todo el día. Estamos tristes, contentos, comemos siempre junto a una emoción que es difícil separar porque no somos robots. El problema viene pues cuando gestionamos las emociones a través de la comida. Pero las emociones, al ir acompañándonos todo el día, también hace que decidamos nuestras elecciones alimentarias. Desde, pues a lo mejor cuando olemos un guiso que nos transporta a nuestros pasados, nuestros abuelos, cuando éramos niños, efectivamente. Una época feliz. Claro, o sea, no todo tiene que ser negativo, también están esas emociones que nos transportan a algo placentero. O una ruta gastronómica que ahora se están muy de moda, es que el ir a probar, el placer por probar pequeños bocados gastronómicos, ¿no? Ahora los chefs, los grandes chefs mundiales, hacen muchos platos basados en las emociones. O sea, sabemos que todos comemos por emoción. El problema es cuando esas emociones o ese comer deja de ser sano, deja de ser saludable y pasa a pues, ser la única herramienta que tenemos para gestionar esas emociones. Cuando tenemos un mal día y nos terminamos comiendo un paquete de galletas. Unas palomitas así. Claro, o dulces, o salados, sí, no solo tiene por qué ser salado o dulce, suelen ser ultraprocesados. O algo muy típico que pasa en las películas, cuando dejan al novio, se enfadan o algo, y ¿qué hacen? Se sientan en el sofá a comer helado. Tenemos muy asociado la tristeza con comer helado. Ya nuestro cerebro va marcando esas cosas. Entonces, bueno, pues es muy difícil separarlo, pero el problema viene cuando realmente gestionamos esas emociones con esa herramienta única que es la comida. El comer emocional es hoy nuestro asunto. Vamos a diferenciar entonces, si te parece, Rosana, tres conceptos. El hambre, el apetito y la saciedad. Son tres conceptos diferentes. Sí, totalmente diferentes. El hambre es esa necesidad que tenemos fisiológica de comer pues para nutrirnos y mantenernos vivos.
El apetito es esa sensación placentera que nos transmiten los alimentos a través de los sentidos, cuando los olemos, los vemos, o sea, comemos por los ojos. Nos pueden presentar una bandeja enorme de frutas con muchísimo color o ensalada y enseguida se nos van los ojos, aunque no nos guste, o sea, comemos por todos los sentidos. Y también está la saciedad, que es esa sensación de sentirnos llenos, ¿no? De saber que ya tenemos que parar porque nos encontramos llenos. Pero a ti, no sé si eres de las que te pasa a ti o no, A ver. de esos de que siempre están llenos pero se dejan un poquito para el postre. No, a mí ¿No? Yo no, tampoco, no. pero hay mucha gente que sí. De, no puedo más, pero un poquito el postre sí que me entra. Esa sensación de saciedad que todavía llega ahí un A un poquito, límite, claro, sí. no tan exagerado. Vale. Hambre, apetito y saciedad. 3 conceptos diferentes. Hambre es la necesidad imperiosa de comer Eso para es. mantenernos vivos. Eso es para cubrir unas necesidades de Claro. nutrientes. El apetito, pues que tiene ahí un regusto, ¿no? y es algo mucho más placentero. Y la saciedad, que es hasta dónde. ¿Hasta dónde? Hasta dónde Entonces, nuestro estómago puede exactamente, digerir está todo lleno eso. de comida y por lo tanto esa sensación de plenitud. ¿Cómo saber si estamos saciados? Porque tú lo decías, hay gente que se deja un huequecito o hay gente que no se sacia nunca o parece que Sí, no. ¿Cómo sabemos cuándo estamos Es saciados? algo muy fisiológico. Vamos a hacerlo de forma clara y rápida a ver si me hago entender bien. Todo lo rige, ¿vale? Todo está determinado por el hipotálamo, que es el que nos va a regular la sensación de hambre y la sensación de saciedad que está en nuestro cerebro. Entonces, a través o bien de los niveles de glucosa o lo distendido que tengamos el estómago, vamos a saciarnos o no saciarnos. O sea, si los niveles de glucosa están bajitos y el estómago está vacío, va a salir una hormona, se va a segregar una hormona que se llama la hormona del hambre, la grelina, que nos va a decir: a comer, venga, que tenemos hambre, nos va a rugir las tripillas y entonces vamos a comer. Cuando ya el estómago está muy lleno, de las células de grasa, de las reservas que tenemos de grasa, va a salir otra hormona, la leptina, que va a decir: ya estoy lleno, ya no quiero comer más. Y ahí es cuando nos vamos a saciar y vamos a estar ya sin ganas de comer. Así es como se regula el hambre y la saciedad. ¿Y por qué hablas de los niveles de glucosa? O sea, si tenemos, por ejemplo, la glucosa muy alta, ¿no vamos a tener esa necesidad de parar de comer? No depende tanto de cómo tengas en sangre los niveles, sino lo que aportes tú de glucosa también, ¿vale? Es, por ejemplo, hemos dicho que la sensación de saciedad se empieza cuando sale esa señal de las reservas de grasa, pero cuando comemos ultraprocesados normalmente estamos metiendo más azúcares, más sal, más grasa, y entonces ahí sí que suben los picos de glucosa. Cuando sube el pico de glucosa, pues estamos saciados, pero baja muy rápido y por lo tanto enseguida nos da hambre. Y entonces, ¿qué hacemos? Volver a comer. Volvemos a comer, saciamos, pero eso baja muy rápido porque los niveles de glucosa no se mantienen constantes, sino que suben y bajan. Y entramos en un círculo vicioso. ¿Y por qué a veces siempre sentimos hambre? Hay gente que siempre tiene como hambre. Sí, porque come o bien alimentos que no les sacian tanto, que no contienen tanta fibra o que no son más densos calóricamente, pero de manera saludable, sino que están metiendo ese tipo de ultraprocesados donde hace que los picos de glucosa suban y bajen y nos den tanto hambre. Bueno, hemos hablado antes de las emociones, pero es verdad que hay gente, yo conozco algunas personas y algunas están cerca, aquí en esta casa, que cuando están, lo han dicho, cuando están más estresados comen más, Sí. también cuando tienen picos de tristeza o de decaimiento. Y en mi caso, cuando estoy en casa, como que hay más hambre. Claro, No sé. pues mira, ahí son dos cosas diferentes, ¿vale? Cuando estamos estresados hay otra hormona en juego, ¿vale? El mundo de las hormonas es muy complicado y está ahí siempre dando mucho juego, que es el cortisol, que va a hacer que tengamos mucha más hambre, ¿vale? Va a estimular mucho más esa hormona que decíamos antes del hambre y va a callar, digamos, la hormona de la saciedad. Por lo tanto, tenemos más hambre, menos saciedad. Además, ¿qué ocurre cuando estamos muy nerviosos, muy estresados? Más que nerviosos, estresados. La dopamina
también baja y entonces nos apetece comer alimentos más palatables. Así que tenemos más hambre, menos saciedad y muchas ganas de comer esos alimentos que nos dan un placer rápido muy momentáneo. Entonces, claro, se junta un poco ahí la bomba. Sí, sí, bueno, es una especie de bucle del que luego vamos a poder salir, entiendo, porque Bueno, nos vas a dar sí. unos Sí. consejos, ¿no? Pero ¿cómo saber si estamos comiendo, Rosana, por emoción o por hambre real? ¿Cómo identificamos ambas maneras de comer? Sí, vamos a diferenciar el hambre real, que es ese hambre rápido que todos sentimos pues, a las horas de comer realmente. Es un hambre rápido, nos apetece cualquier cosa y cualquier cosa nos sacia, ese rugir de tripas que decíamos antes, entonces es muy característico, lo también tenemos muy determinado, muy visto. Y luego está el hambre emocional, ese hambre es mucho más lento, pero es como más intenso, o sea, es más fuerte, ¿vale? Aparece repentinamente, solo nos apetecen cosas muy puntuales, no nos comeríamos Concretas. unas lentejas, Vale. nos comeríamos más Una tableta de ultraprocesado, sí, chocolate, patatas, bollos, cualquier cosa que sabemos que nos va a dar ese placer. Y además luego después de comérnoslo aparece esa culpa, ¿vale? Ahí va acompañado de otra emoción. Esa culpa, esa desmotivación, ese sentimiento de no haber hecho las cosas bien. Claro, y ahí entramos en el bucle del que tenemos que salir y por eso dejamos la parte final de nuestra sección para que Rosana Rabadán, que es nuestra nutricionista, nos diga cómo salir de ese bucle. Hemos entrado en el bucle de hambre emocional, que no tiene que ver con el hambre real, ese comer, y estamos ahí en un círculo vicioso. ¿Cómo salir? Claro, lo que decíamos, o sea, el problema viene cuando realmente estamos callando nuestras emociones con comida, con la única herramienta que sabemos, o sea, si el ruido no es de nuestro estómago, no podemos callarlo con comida. O sea, al final el ruido viene de otros sitios, viene de la cabeza, de cómo hemos gestionado el día, de el estrés en casa con la familia, con 1000 millones de cosas. Entonces, al final lo único que estamos haciendo con la comida es poner parches. Tenemos que ir al quid de la cuestión. Al final, la galleta, el bollo y demás te lo has comido, pero el problema sigue ahí. Entonces, y encima te sientes culpable. Efectivamente, entonces tenemos que ir siempre al meollo de la cuestión, ¿vale? A resolver el problema, que es lo complicado. Al final, salir de nuestra zona de confort, lo más fácil y lo más rápido es calmarlo con comida. Pero no todas las emociones son malas, porque cuando somos niños realmente nos calmamos con comida, ¿no? Los bebés cuando lloran piden comida y se calman, pero el problema es cuando lo gestionamos de otras formas. Entonces, si sentimos ese hambre o ese rugir, vamos a escucharnos, vamos a intentar escucharnos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Necesito comida o puedo calmarlo de otra manera? Pues con un descanso, con un baño, una ducha, un paseo. ¿Qué está llamando a mí? Y no poner el parche de la comida, sino buscar esa solución. Lo que decías de cuando estás en casa que te da hambre, muchas veces son las rutinas o las faltas de rutina. Hay muchas veces que después de cenar, ya de recoger, ya nos hemos relajado, nos sentamos a ver la tele y justo nos viene ese clic en la cabeza de comernos una onza de chocolate. Bueno, si no nos incomoda, porque también si no nos crea una culpa, no nos molesta, no nos ocasiona un problema de salud, bueno, pues nos comemos la oncita de chocolate. La oncita de chocolate. Bien. Pero si no, vamos a romper ese bucle. Pues en vez de recoger y sentarte, pues vete a la cama, lee un libro o haz punto, otra cosa que no sea lo que tu cerebro tiene asociado. Pero otras veces también viene con la restricción del día. Vamos rápido, no tenemos tiempo ni para comer, ni para cocinar, ni para preparar, no comemos, mal comemos. Llegamos por la noche, nos relajamos y aparece el hambre de golpe. Eso es. Sí, entonces, organizarnos, planificarnos. Y la falta de rutina, como te pasaba a ti, porque tú estás acostumbrada a un ritmo de vida, cuando lo rompes y estás en casa, ya te faltan cosas. Pues, ¿qué pasa? Pues que sale la emoción de comer. Pues me parece que ha sido muy interesante el espacio que hoy nos ha ofrecido Rosana Rabadán. Hemos aprendido a saber distinguir lo que es
el hambre, con el apetito, con la saciedad y sobre todo a saber lo que es el hambre emocional, que es bien interesante, y cómo combatirlo muchas veces, romper ese círculo vicioso Ese que a veces bucle, nos eso es. hacemos, ¿no? Rosana, muchísimas gracias por Nada, a estar ti. un día más con nosotros, nos vemos pronto, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Adiós. A ustedes les decimos que no se vayan todavía, nos queda nuestro bloque final. Además, es un bloque musical, con música en directo, así que estamos muy contentos. No se vayan, que volvemos enseguida. Llegamos al final de nuestro 8 Magazine Ávila de este martes 6 de mayo. Es un final musical. Estamos muy contentos de recuperar música en directo aquí en nuestro plató de televisión de 8 Magazine, en riguroso directo, voz y música. Y hoy, gracias a Frankie Moy, que viene a representarse a sí mismo, pero también a una banda que fue muy importante en una época de nuestra historia musical abulense y que de alguna manera quiere rendir un homenaje, porque ahora nos va a contar las razones de que hablemos de Spellbound, que es el nombre de la banda a la que perteneció durante mucho tiempo Frankie Moy. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal estamos? Ana? Buenas noches. Oye, luego vamos a ver un vídeo en el que estás muy jovencito, ¿eh? Sí. Bueno, Spellbound nació en 1995, se dice pronto. Sí, bueno, Spellbound es la banda en la que tocaba yo, pues eso, a finales de los 90. Y pues cuando apenas empezaba a tocar un poco la guitarra y estaba muy metido más en el mundo musical, estábamos muy influenciados por todo el sonido grunge que había en esa época. Y bueno, pues hicimos una banda que sobre todo pues hacíamos ese estilo, por llamarlo de alguna manera, aunque globábamos también muchos otros estilos como hard rock o stoner, pero sobre todo éramos grunge. Grunge, Sí, una banda Además que... teníamos el pelo largo. Sí, luego lo vamos a ver, que estuvo durante unos años haciendo música en Ávila y también fuera de nuestras fronteras, gracias a unos premios que ganasteis. Háblame, porque hoy vamos a hacer un homenaje a esta banda Spellbound, que como cumple, porque estamos de cumpleaños, ¿no?, de celebración, pues convenía que habláramos un poco de esas historias de las que hemos pues prácticamente bebido muchas generaciones, ¿no? Claro. Bueno, pues sí, la banda estuvo en activo Hasta 2001, por ahí. Desde 1995 hasta 2001. Y bueno, pues sí que teníamos bastante actividad, teníamos bastantes conciertos, actuaciones. La verdad es que tocábamos en cualquier sitio que nos, que nos llamaran, ¿no? Que os invitaran, ¿no? Sí. ¿Cuántos seréis? ¿Qué componentes? Pues hemos tenido diversas formaciones. En momentos hemos sido 5, otros momentos 4 y al final pues éramos 3, que somos, bueno, ya lo adelanto, no lo has dicho aún, pero somos los que nos vamos a reunir para hacer un concierto el 17 de mayo. Sí. Ese es el motivo del resurgimiento de Spellbound. De ese digamos. nombre que tienen en esa chapa que tiene ahí Frankie Moy puesto para celebrar ese aniversario. Hemos Han hecho hecho hasta hasta chapas, ¿no? Spellbound vuelve a renacer, lo hará, como bien dice Frankie, el 17 de mayo, ya lo vamos a ir contando, en la Sala Más Música a partir de las 9 de la noche, me parece, ¿no, Frankie? Ahí está la chapa, qué bonita, bien chula, ¿eh? Sí, bueno, vamos ¿Las a hacer... habéis distribuido por ahí? Bueno, ¿O las hay hemos hecho poquitas? un poco las ha hecho Para- un amigo mío pues sí. para repartir a los amigos y demás. Bueno, a partir de las 9 en la Más Música, el Sí. 17 de mayo. Sí, vamos a tocar varias bandas. Voy a tocar yo con mi banda, Frankie Moy and the Purple Wheel Band. Vamos a tocar Spellbound, que es que nos vamos a reunir de hecho para este concierto. Y luego un grupo de Zaragoza, que es donde toca el batería de Spellbound, el que era batería de Spellbound, bueno, sigue siendo, y que se llama Synthesis y que también pues están en activo y hacen cosas muy potentes también. Bueno, nos hubiera gustado tener aquí a los 3 componentes de Spellbound que se van a reunir este próximo 17. David Arroyo, que es bajista, iba a estar aquí con nosotros, le han Sí, surgido no ha podido problemas, venir. pero bueno, si te parece bien y para que los espectadores, bueno, pues noten el regustillo ese
de 1995 a 2001, erais muy jovencitos, empezando en la música con muchas ganas. Tenemos un vídeo que recoge alguna de vuestras actuaciones, no sé cuáles, pero si quieres primero lo vemos y luego ya vamos hablando. Vale, ¿Te parece pues sí, que lo veamos? perfecto. Miren, este era Frankie Moy de jovencito. Sí, bueno, ese último que hemos visto, el vocalista con ese pelo tan largo era Frankie Moy y los otros los miembros de Spellbound, ¿no? En pleno apogeo, en plena ebullición, en vuestros buenos años. Sí, claro. Bueno, cuéntame un poco, sí, este concierto, háblame. Esas imágenes son en Sabor. Sí, fíjate. Sí, porque habéis Han salido actuado... imágenes también de un concierto que dimos en el Chico. Y bueno, conciertos que dimos en el O Calcuta, el Calambre. Hemos rescatado un poco todas las imágenes que yo algunas ni sabía que estaban, que las tenía guardadas el bajista y las hemos pasado a formato digital para un poco este resurgimiento que nos ha dado desde principios de este año, ¿no? Me parece muy bien, muy correcto, recuperar esa música. Habéis ganado algunos premios como banda, ¿no? En el año 97 había un certamen de jóvenes músicos, en aquel momento éramos jóvenes. Bueno, seguimos siéndolo. Sí, éramos más jóvenes. Y sí, el premio era ganar varios temas el premio era grabar varios temas en estudio. Y pues bueno, ganamos nosotros, Spellbound, y otro grupo que era Concierto Sentido. Y grabamos 3 temas, uno de ellos es el que está sonando aquí, que se titula My Nation. Y bueno, pues fue toda una experiencia, la verdad, sí. Muy bien. Bueno, es que se cumplen, si no hago yo mal los cálculos, de 1995 a 2025 que estamos. Son 30 años. Son 30 años y queréis un poco recuperar la memoria, que es bien importante, ¿no? Y la música. Tú has seguido haciendo música, entiendo que tus colegas también, porque cada uno está haciendo una historia, ¿no? Sí, en el caso del batería Irra, sí, sigue con el grupo que está en activo. David sí que tenía el bajo más abandonado y estos últimos meses pues ya se ha ido engrasando un poco la maquinaria y ya pues ya lo tenemos bastante rodado para el concierto. O sea que estáis preparando un concierto en toda regla, con canciones de entonces y también alguna nueva, ¿o? No nos ha dado tiempo a hacer nuevas, solo recordar las que teníamos y ya es bastante porque algunas ni nos yo por lo menos de los acordes no me acordaba. Los he tenido que ir retomando y decir pues esta iba por aquí o el punteo iba por ahí
y las hemos rescatado de nuevo. Has seguido haciendo muchas cosas, tú en solitario, Frankie, Sí. también en formato dúo, has venido aquí muchas veces con otra formación en la que estás ahora. ¿Dónde te sientes tú más cómodo? ¿En el Grounds este? ¿O no? Cuenta. Bueno, yo me siento cómodo Haciendo música. haciendo música con la música que hago yo como Frankie Moy, con Spellbound, pero bueno, son canciones de hace tiempo. O tocando yo solo con la acústica. Sí. Sí. Bueno, es el caso de hoy, porque hoy vamos a terminar con la música en riguroso directo de Frankie Moy, que aquí con su guitarra y con su generosidad, como siempre que viene a 8 Magazine Ávila, va a terminar con nosotros. ¿Cuál es el tema que quieres? Pues voy a tocar una canción de Spellbound, queda un poco regular, sin la batería y sin El bajo, un poco el claro. bajo y la caña que damos, pero Lo bueno, eléctrico, claro. vamos a intentar defenderla lo mejor que pueda. Música acústica en este caso. Frankie Moy se enfrenta a ella con, pues como les digo, mucha generosidad. Es una canción de Spellbound, de aquella banda que nació en el 95 y que, recuerden, el 17 de este mes de mayo va a volver a resurgir a partir de las 9 de la noche en la sala Más Música. Están invitados todos aquellos que quieran música con fuerza, ¿no? Eso es, quien quiera, pues allí estaremos. Muy bien, pues gracias Frankie una vez más, enhorabuena por el trabajo que has hecho a lo largo de estos 30 años, enhorabuena a todos los compañeros que van a estar contigo ese próximo 17 y a ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final. Mañana tenemos una nueva cita, será otro día, será miércoles ya y estaremos aquí dispuestos a compartir con ustedes otro tiempo de televisión si nos eligen. Ojalá sí. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Les dejamos con la música de Spellbound, en este caso protagonizada por Frankie Moy, que lo va a defender muy bien. Gracias, Frankie. Gracias. All the reunions are the similar I have tasted and I don't like. People come to act like aliens, planets Mercury, living Mars, boring talk, allegations, feeding fate, feeding hate. Now it's time, shame, ooh yeah. Now's your time, express yourself. What I have to say, 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 what I have to say. Let's talk about my problems. Language is the come, let us speak. All of you aliens, planets Mercury, the living Mars, boring talk, allegations, feeding faith, feeding hate. Now it's time, saying, ooh yeah, now's your time, express yourself. What I have to say, 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 what I have to say. What I have to say, what I have to say, what I have to say,
aftershave, aftershave, aftershave.